Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a continuar con la temática de los 6000 años de pecado y Jesús viene por segunda vez. En el anterior video hemos estado analizando aún todavía las religiones, las más populares, y sobre todo destacando puntos de los cuales pues no cuadran con las creencias de un ser superior, y que en ciertos puntos también ellas mismas se están contradiciendo. Cuando comencé con esta temática ya empezando esta parte, en los videos en donde comencé a mencionar sobre las verdaderas doctrinas, por eso es que comencé con aquellas religiones o aquellas congregaciones que en verdad siguieron la palabra, pero más adelante voy a hacer de notar cómo han apostatado, pero tenemos que hacer un análisis a resumidas cuentas de las religiones más populares para poder destacar los puntos que suelen ser algo extraños y que pues no cuadra. Antes voy a comenzar con dos textos bíblicos, uno que se encuentra en el libro de Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 8, que dice: Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio. Solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Segunda de Pedro 2:1. Pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Estos textos son de suma importancia, así como la mayor parte de textos que están en la Biblia. Es más, prácticamente casi toda la Biblia nos desnuda constantemente. Pues es necesario saber discernir, tener el poder del discernimiento. Eso poco a poco lo vamos obteniendo gracias al derramamiento de ese Espíritu Santo, llamado Espíritu Santo como se conoce en la Biblia. Hay doctrinas que actualmente, y que la mayor parte de doctrinas que hay en el mundo, de distintas creencias, suelen copiar las creencias de la misma Biblia. Recordemos que Satanás no se inventa nada, sino que copia las cosas de Dios y simplemente las tergiversa, les cambia, les modifica algo. Por tanto, debemos tener cuidado con todas esas creencias que actualmente son difundidas a través de distintos maestros, que son personas que hablan con una manera tan sorprendente, porque yo lo digo así, porque yo me sorprendo cuando escucho a una persona que está tan adoctrinada en algún tipo de creencia que es como espiritista o panteísta, que aman a la naturaleza, que hablan de amor, que hablan de paz en general. Pues la verdad, debo decir que todo eso es una mentira, y que pues posiblemente con todo esto que estoy aquí anunciando, y a pesar de que si usted ha llegado hasta aquí en estos videos, es porque usted le ha interesado conocer acerca de toda la jerarquía bíblica y de toda la historia bíblica que se encuentra en ese libro, y que realmente todo esto que estoy mostrando no son cosas inventadas mías, sino que son cosas que están en las escrituras y que están en otras fuentes de las cuales nos podemos ayudar para poder revelar aún cosas que para nosotros
han sido una duda durante muchos años. Pero el pervertir el Evangelio de Cristo es algo que normalmente muchas creencias de la actualidad, gran porcentaje de las creencias, no sé exactamente qué porcentaje, se basan para copiar simplemente eso. E incluso hay creencias espiritistas que utilizan textos bíblicos para poder confirmar que sus creencias son válidas, lo cual no está fundamentado totalmente en la palabra de Dios, pues esas mismas creencias se contradicen, porque sabemos que la Biblia no habla de ninguna reencarnación. Por eso es que únicamente la resurrección y el plan de salvación de Jesús es el único medio por el cual nosotros podemos ser salvos y que podemos tener una nueva vida. Como ya lo he hablado anteriormente en textos bíblicos sobre las doctrinas del que hay después de la muerte, y sobre todo en general hablar de la inmortalidad del alma es algo que pues genera mucha controversia, y sobre todo este análisis que estoy haciendo a resumidas cuentas podría afectarles a muchos. Pero quizás algunos podamos creer en muchísimas cosas, pero quizás no las podemos confirmar o afirmar porque no hemos tenido las experiencias propias o lo hemos vivido en carne propia para poderlo contar. Y sin embargo, aún contándolo, pues muchas personas o muchos no creeremos en eso, porque si una persona nos cuenta sus creencias o pruebas, o de que tiene pruebas de que eso es cierto, pero hay que saber cuáles son esas pruebas y sobre todo someterlo a un análisis profundo, buscando las fuentes necesarias. Vamos a continuar donde lo hemos dejado, en comparación de doctrinas de la Biblia, palabra de Dios, y doctrinas de religiones. Nos hemos quedado anteriormente analizando a los musulmanes. Vemos esa forma de el sexo que pues para ellos es normal, pero no es una doctrina ni bíblica, y vemos que hasta el mismo Corán lo están contradiciendo. Lo mismo vamos a hablar aquí en el Islam, un poco sobre las doctrinas del Islam. Sabemos que cada religión tiene su origen y tiene su doctrina. Es algo que debemos conocer, porque pues podemos creer o profesar alguna religión, pero si no sabemos cuál es su origen y cuáles son sus doctrinas y qué es en lo que estamos creyendo, y saber también confirmar, no solamente se trata de creer, sino confirmar que realmente esas doctrinas sean una verdad. Bien, pues aquí se habla en esta parte, que es lo extraje de una página que precisamente es del Islam y de su origen y doctrina, y aquí vemos un poco sobre los inicios del Islam y Mahoma, el profeta de Allah. Yo no voy a leer esto porque pues me llevaría ya de por sí muchos videos, y la verdad es que quiero resumir esto, pero que quede claro también, y que esto lo voy a ir pasando poco a poco, lo que no lea, para que ustedes lo puedan leer si gustan, pausando el video y leer todo lo que está aquí, o lo pueden buscar en alguna otra fuente que ustedes quieran. Vemos que aquí pues donde Mahoma logró convertir a los habitantes de Medina y con su apoyo conquistó la Meca. Pero vamos a centrarnos en esta parte sobre la doctrina islámica. Ahí está el enlace donde lo he extraído. La dogmática del Corán se caracteriza por su sencillez. Su base es un estricto monoteísmo en el que se mezclan aspectos preislámicos con rasgos del judaísmo y del cristianismo. Así los musulmanes veneran a figuras bíblicas como Abraham, Moisés o Jesús, que es considerado un profeta más. Veamos qué es lo que están adorando ellos. El dogma
El tercer artículo, la creencia de los libros revelados, esto es, la Torá revelada a Moisés, los Salmos a David, el Evangelio a Jesús, el Corán a Muhammad, amén, a otras escrituras más antiguas que los comentaristas mencionan, las de Adán, las de Set, las de Idris, Enoch y las llamadas hojas de Abraham. Sin embargo, pese al reconocimiento verbal de la existencia de estos escritos y a la veneración que se les debe. Bueno, esos son puntos para ellos importantes en el tema de doctrinas. Ahora vamos a ver, sobre todo en esta página, como ven, que es del Islam, de Religion of Islam, razones por las cuales el Islam permite la poligamia. Como lo indica en el Corán 4.3, el tema de la poligamia se entiende a la luz de las obligaciones de la comunidad hacia los huérfanos y las viudas. El Islam, como una religión universal que se adapta a todos los tiempos y lugares, no puede ignorar esas obligaciones. Como vemos, aquí ya se está contradiciendo pues la misma Biblia, porque la Biblia no habla de ninguna poligamia. Claro que no. Dios nunca promovió la poligamia desde el Antiguo Testamento ni al Nuevo, aunque a muchos utilicen textos bíblicos para poder confirmar eso. Pero señores, hay que leer bien, porque nos estaríamos perdiendo la verdad del conocimiento de la palabra, porque por alguna coma o algún punto que no sepamos separar de alguna expresión en el libro de la Biblia, estaremos perdidos. Bueno, pues aquí se ve una estadística, un índice, de acuerdo a los países, población masculina y población femenina, sobre el número de mujeres en el mundo excede al de los hombres. Es como algunos dicen que a un hombre le corresponden pues como 5 o 6 mujeres, o en general, haciendo un estadístico, eso es lo que normalmente en las estadísticas se puede sacar ese estimado. Bien, pues hemos visto ahí que el Islam pues nuevamente pues está promoviendo sobre todo la poligamia. Más adelante vamos a ver algunos textos bíblicos relacionados con los matrimonios. ¿Cuál es realmente la importancia del matrimonio para Dios? Y que Él no promovió para nada la poligamia. Bueno, vamos a ver lo que es la Torá, porque hemos hablado anteriormente en lo que estábamos leyendo sobre el judaísmo, que es un fundamento del judaísmo. La Torá, en hebreo, Torá, instrucción, enseñanza, es el texto que contiene la ley y el patrimonio identitario del pueblo judío. Constituye la base y el fundamento del judaísmo. El término proviene de la raíz hebrea que significa acometer y se halla etimológicamente ligado a las nociones de ley, enseñanza e instrucción. Para el judaísmo la Torá es la ley. Ambas denominaciones a veces se refieren a la Torá como la ley de Moisés, la ley mosaica e incluso ley escrita de Moisés, dado que en el judaísmo la Torá comprende la ley escrita como la ley oral. Ello no es arbitrario, dado que su sentido estricto, el término Torá se refiere específicamente a los 5 primeros libros bíblicos, el Pentateuco, al que se conoce también como los 5 libros de Moisés. Los libros que forman el Pentateuco son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Tanto la Torá como el Tanaj constituyen aquello que los cristianos denominan Antiguo Testamento. Y en general, el judaísmo utiliza libros de la Biblia, por supuesto. Ellos, los judíos, no creen en un
Mesías llamado Jesús? Por supuesto que no, y no lo creen. Pero lo que no se han dado cuenta es que en el libro del Éxodo se puede encontrar a Jesús, aunque a muchos les parezca absurdo, pero es que eso es así. Recordemos que en las primeras partes de mis videos traté acerca de el quiasmo, que es conocido en la Biblia. El quiasmo pues es una relación de conceptos que se encuentra en todo el libro, porque un texto explica a otro. Por eso es que muchos que cuando comienzan a leer la Biblia no entienden nada de nada, porque pues necesitamos tener alguna referencia de alguien que haya estudiado también, por supuesto, para que esa persona nos ayude a leer la Biblia también. Y por supuesto que pues antes de leer cada vez la Biblia tenemos que pues hacer una oración. Ahora vamos a el catolicismo. Vamos a tratar sobre sus doctrinas. Bueno, dejamos la parte de la Torá y del Islam. Acerca de la Torá voy a tratar más adelante cómo los judíos también tenían textos en la Biblia, en la Torá, de la que ellos se basan o se fundamentan, y cómo hay un libro, el libro de Isaías, que precisamente ya tenía una profecía de ese Mesías, Jesús, que iba a nacer, y que ellos mismos ni en cuenta. Recomiendo analizarlo por cuenta propia, y más adelante voy a tratar esos textos donde hace referencia acerca de eso que estoy comentando en estos momentos. Pero mientras vamos a analizar el catolicismo. Aquí, como vemos, es la imagen del Papa, y como sabemos que el Papa actualmente está dando paz, por supuesto, y está diciendo muchas cosas bonitas. Por supuesto que está diciendo muchas cosas bonitas, pero pocos desconocen el por qué y cuál es el objetivo y cuál es el trasfondo que hay detrás de todo ello. Porque muchos no conocen el objetivo de los papas que han pasado a lo largo de la historia, y que todo eso es profético, por supuesto, también. Y hay una señora que también lo mencionó, llamada Ellen White, profeta de Dios, como ya lo traté anteriormente, y que menciona algunas cosas sobre el papado también. Diferencias entre la doctrina católica y la Biblia. Pues aquí vemos una cantidad tremenda de doctrinas, por supuesto, de la Iglesia Católica. Considero que la Iglesia Católica es una de las iglesias que más doctrinas profesan. Pero, ¿serán realmente todas ciertas? Vamos a ver. ¿Cómo se alcanza la salvación? La doctrina católica enseña solamente dentro de la Iglesia Católica se puede hallar la salvación. La Biblia enseña, encontramos innumerables versículos en la Biblia enseñando que la salvación se recibe solamente por gracia, por la fe en Jesucristo, quien otorga perdón y vida eterna, y que el único y suficiente Salvador es Cristo, el Señor, el Dios eterno e infinito. Y la doctrina católica dice que si no estamos en la iglesia, dentro de la Iglesia Católica, no vamos a ser salvos. ¿Es eso totalmente correcto? Me pregunto yo. Dejémonos de fanatismos religiosos y analicemos y pongamos nuestra mente a pensar, sobre todo, a reflexionar y darnos cuenta si eso también tiene sentido común. ¿Dios quiere eso? Bueno, vamos a analizar más cosas. Las buenas obras y la salvación. La doctrina católica enseña para ser salvo del infierno y obtener la entrada en el cielo, aparte de recibir el sacramento del bautismo, también hay que perseverar en los demás requisitos presentados por la tradición católica. Aquí la doctrina católica está enseñando acerca de un infierno, lo cual el infierno no existe en la Biblia.
Existe el lago de fuego, por supuesto, pero el infierno no existe. El lago de fuego va a existir más adelante, terminando los 7000 años principalmente de historia de la humanidad. La Biblia enseña: si la salvación eterna depende de nuestro buen obrar, estamos todos eternamente perdidos, pues nadie puede cumplir la perfecta ley de Dios. Si bien todos nosotros como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicias, Isaías 64:6, ya que por las obras de la ley ningún ser humano se jura justificado delante de él. Ya vemos la contradicción de la Biblia con las enseñanzas de la doctrina católica. Y la Biblia que utiliza la Iglesia Católica normalmente, la congregación, cuando usted va a una congregación, es la Biblia latinoamericana. Y en esa Biblia no se habla para nada de eso, de las buenas obras. No se habla. Y hay cosas que tampoco se hablan, de que por la tradición católica se tenga que uno que salvar. No menciona para nada ninguna palabra referente a católico. Ninguna palabra de católico o catolicismo no se habla en la Biblia. Para nada. Usted puede leer varias traducciones, las cantidades de traducciones que usted quiera, y no se menciona la palabra de que hay que ser católico y de que tiene uno que estar dentro de una iglesia católica para poder ser salvo. No se menciona en la Biblia para nada de eso. La devoción a la Virgen María. La doctrina católica enseña: la Virgen María es nuestra intercesora delante de su Hijo Jesucristo, y por lo tanto uno de los mejores caminos que nos acercan a la presencia de Dios. La Santísima Virgen María ocupa el privilegiado lugar de cooperadora de la redención. La Biblia enseña: indudablemente Jesucristo es la puerta, el camino, el abogado, el mediador, pero la Biblia no enseña nada acerca de que María sea el camino hacia Dios. Luego, la llamada Virgen María, siendo realmente bienaventurada en su labor de traer al mundo a Jesús, no tiene atribuciones de auxiliadora, corredentora o mediadora entre Dios y los hombres. Y recomiendo leer todos los textos bíblicos, porque yo nada más estoy leyendo resumidas cuentas, y sobre todo leer los textos bíblicos con su propia Biblia, cada uno, por supuesto, es lo que yo recomiendo, porque yo fui católico y actualmente ya no pertenezco a ninguna religión, y ustedes ya saben por qué. Si ustedes han visto todos mis videos, ya saben por qué razón no pertenezco. ¿Por qué? Pues porque he conocido la verdad de la palabra de Dios y busco la forma de demostrarlo, aunque muchos no lo van a creer, pero las evidencias están ahí, y aún voy a seguir trabajando para poder dar a conocer más cosas, si es posible, si Dios me lo permite. Pero la devoción a la Virgen María es una mentira. Ya nos hemos dado cuenta que no es ni bíblico, y eso viene de Babilonia. Y las catedrales góticas también pueden tener vírgenes negras, y se oponen a las enseñanzas de la palabra de Dios. Ya comenzamos a notar un poco más de lo que hay dentro de la confusión que Satanás ha implantado durante muchos siglos de la humanidad, desde que él ha caído aquí en la tierra. Yo ya he reflexionado sobre eso y me he dado cuenta que él, así como ha puesto a los jesuitas para poder precisamente ser los maestros de la desinformación, y que nosotros estemos engañados eternamente en el mundo. Digo eternamente porque, pues, por cada segundo, minuto, hora que pasa, nosotros, si no estudiamos, no investigamos, podemos caer en cualquier cosa. Y si no tenemos una creencia firme, y si tenemos muchos conocimientos, pero no tenemos una creencia especial,
en algo porque no hemos encontrado esa creencia, y sobre todo no solamente es creer, sino conocer la verdad de las cosas y cosas que se puedan comprobar. Y durante todos estos videos yo he buscado la forma de poder transmitir todo aquello que se puede comprobar, y sobre todo ser analistas para que todo esto pueda funcionar. Como vemos, el único mediador entre Dios y los hombres, como dice aquí, es Jesucristo. No hay otro más. ¿Quién impuso la devoción a la Virgen María? ¿Quién fue el que implantó todo eso y lo disfrazó de cristianismo? Pues la verdad eso no lo voy a tratar aquí, lo voy a tratar en otros temas, por supuesto. Pero en este momento simplemente estoy resumiendo y que pues estoy pasando poco a poco toda esta presentación para que ustedes la puedan leer, pausando el video, y así como investigar a ustedes por su propia cuenta. La oración o adoración a los santos e imágenes. La doctrina católica enseña es lícito orar a quienes, debido a sus buenas obras, han sido declarados santos por la Iglesia Católica, ya que están en la presencia de Dios. Recordemos sobre la doctrina de la inmortalidad del alma, sobre los textos que hablé del estado de los muertos. Los muertos aún no son juzgados. ¿Por qué? Porque Jesús no ha venido por segunda vez. No han pasado esos 6000 años aún para que Jesús venga y juzgue. Por tanto, no hay nadie aún salvo. No hay nadie en quien se nos haya adelantado, como he escuchado muchas veces cuando alguien muere, algún ser querido muere, y ellos piensan, pues ya está en el cielito gozando de la gloria de Dios. Pues eso es mentira. Eso es mentira y es una aberración bíblica de la cual no se puede comprobar bíblicamente. Es una aberración doctrinal de la cual bíblicamente no está comprobada. La Biblia prohíbe explícitamente el hacerse imágenes, esculturas y postrarse ante ellas en petición, adoración o ruego. Y aquí vemos un ejemplo de algún texto que dice que no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás. Y es un mandamiento del Decálogo. La doctrina del purgatorio, por supuesto, ya hemos analizado que el purgatorio fue inventado y que el creer en el purgatorio estamos creyendo en la inmortalidad del alma y por tanto no estamos creyendo en Jesús, porque el plan de Jesús no tendría éxito debido a eso. La confesión de los pecados a un sacerdote. El único por el cual tenemos que confesar nuestros pecados es a Jesús, porque Él es la puerta, Él es el puente entre los hombres y Dios. No hay ninguno más. Y aquí están precisamente lo que enseña la Biblia acerca de esto, que Dios es quien perdona tus iniquidades, no hay más. La infalibilidad papal. La doctrina católica enseña el Papa es el vicario de Cristo en la tierra. Por supuesto que no. Jesucristo fue el único ser humano sin pecado y por consiguiente infalible en todo en palabra como en conducta. Recordemos, maldito el que cree en el hombre. Ese texto ya lo he mencionado anteriormente. No debemos creer a ningún hombre, por muy bueno que parezca o que diga las cosas tan bonitas. Por supuesto que no. Y también enlazándolo con el texto que leí al inicio del video acerca de que debemos de alejarnos de esos falsos maestros y de que proféticamente esos falsos maestros y los que hablen otro evangelio diferente acerca del cosmos, acerca de no sé qué tantas energías que no saben ni de dónde provienen, debemos de tener cuidado con eso también, porque eso no está fundamentado ni siquiera en una fuente bíblica o en una fuente de algo. ¿De dónde lo extraen? ¿Se han preguntado? Pues recomiendo investigarlo. El rito de la misa. La doctrina católica enseña: en la misa se renueva el sacrificio expiatorio de Cristo, aunque no en forma cruenta, y por lo tanto se vuelve a realizar en cada acto litúrgico la obra de nuestra redención. Lo mismo, el hacer misas a muertos, el hacer misas a cuantas personas tengamos que hacerle, no va a servir para que la persona suba las escaleras al cielo. Por supuesto que no.
porque el único que va a permitir eso es Dios, y si es que somos dignos de lograrlo. Y si no somos dignos, pues iremos al fuego, al lago de fuego eterno. Y aquí vemos los textos bíblicos, por supuesto, de lo que hace referencia a lo que enseña las Sagradas Escrituras, y que la misma doctrina católica se contradice con las Escrituras. El bautismo de infantes. La doctrina católica enseña al ser humano nace manchado por el pecado originario, y por tal motivo los niños necesitan del nuevo nacimiento para poder salvarse. Por supuesto que no. Y además, el bautismo que la doctrina católica hace es a través de la aspersión, como es la aspersión por agua. Y la Biblia enseña que el verdadero bautismo es por inmersión, porque el hacer que esa persona quede inmersa, o sea, cuando entra en el agua y cuando sale del agua, es cuando nace. Cuando entra al agua es cuando muere esa persona, y cuando nace es cuando sale del agua, y es una nueva vida en Cristo. La muerte, una representación de que muere con Cristo y nace para una nueva vida, lo cual esta doctrina se contradice totalmente con la Biblia. Y aquí podemos ver también los textos que hacen referencia a eso. La tradición católica, la doctrina católica enseña, la tradición católica es el conjunto de enseñanzas doctrinales, reglas de fe y conducta que se han ido conformando a lo largo de los siglos en el seno de la Iglesia, y de tal manera que mantienen al día de hoy la misma autoridad contenida en la palabra de Dios. Por supuesto que no, esto es una total mentira, porque ya hemos analizado las doctrinas ahorita de la Iglesia Católica, y que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Por tanto, ¿qué es lo que están adorando? Se han preguntado los que profesan las religiones, como la Iglesia Católica, o algún católico se ha preguntado si realmente está profesando la palabra de Dios, o de dónde se origina cuál es su origen de la Iglesia Católica. Pues estoy seguro que muchos no saben ni de dónde se origina. Y la Biblia enseña: solamente la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, y por ende la única autoridad de parte de Dios para todo hombre o mujer. Y aquí están todos los textos bíblicos que hacen énfasis en todo esto que se está tratando aquí. Con toda seguridad afirmamos hoy que la Biblia es infalible, pero no así la Iglesia, ni tampoco sus representantes. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Primera de Pedro 1:21. Por tal razón advirtió el apóstol Pablo a aquellas comunidades cristianas del primer siglo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, maldito. Gálatas 1:8. Por eso debemos tener cuidado en dónde estamos, qué nos enseñan. Por muy bonito que parezca, que hable de amor, que nos relaje, que sintamos un alivio, no precisamente a través de ahí pues podemos conseguir algún conocimiento correcto. Por supuesto que no. El discernimiento puede ser difícil si sobre todo nosotros pues no ponemos de nuestra parte, o dejamos el ego de lado, o somos abiertos. Me refiero a no abrir una puerta a los demonios, me refiero a abrir nuestra mente y someternos a la voluntad de Dios a través de su palabra, que la verdad ahí es la única forma, la única fuente en la que podemos profesar la verdadera doctrina de Jesús, y así podemos encontrar las respuestas. Bien, pues yo lo voy a dejar aquí. Más adelante vamos a tratar ya sobre
como ven aquí, los mormones. Voy a leer también algunos textos del libro de Mormón y vamos a continuar identificando todo aquello que pues no cuadra, que no cuadra. Y sobre todo también hay religiones, claro, por supuesto que pues hay muchísimas religiones alrededor del mundo y que no todas precisamente profesan el cristianismo y o sea o que hagan referencia a la palabra de Dios, sino que profesan doctrinas que son espiritistas, ya que muchas personas quizás no saben identificar, muchos no sabemos identificar la diferencia entre una creencia espiritista y una creencia espiritual. Son cosas totalmente diferentes. Y muchas de las religiones orientales profesan espiritismo, no profesan nada espiritual. Por supuesto que debemos ser pues precavidos en todo lo que nosotros creemos, porque no podemos estar por el mundo creyendo en todo. Por supuesto que no, porque pues podemos caer en el error, podemos pues confiar en alguien que nos está adoctrinando de una forma, pero que la verdad no es la correcta. Debemos ser cuidadosos con todo lo que hacemos constantemente al día a día, sea parte de la religión o creencia que profesemos, porque pues no podemos confiarnos de nadie. Por supuesto que no podemos confiarnos de nadie. Y creo que también en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, creo que pues todos tenemos un error. Por mucha experiencia o poca que tengamos, podemos tener un error, un errorcillo, un error muy pequeñísimo, pero pues no debemos confiarnos en cualquier cosa. Sin más, los dejo con toda esta reflexión y sobre todo con toda esta información y los textos bíblicos que hemos estado tratando, y espero que pues esto les sirva de edificación, y si ustedes quieren seguir creyendo lo que están profesando actualmente, pues es decisión de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, y que pues esto realmente pues se profundice más, ¿no? Porque dejamos de lado muchas veces la búsqueda de la verdad precisamente por preocupaciones o por otras cosas que tenemos, que pues normalmente en este mundo cada vez las cosas van de mal en peor, y que pues no vamos a tener un Salvador más que solamente que Jesús, y que es el único que nos va a poder dar la salvación y la eternidad, si nosotros por supuesto ponemos de nuestra parte, ya que como hemos visto pues las enseñanzas de Jesús, de la Biblia en general, no son para nada para esclavizarnos, sino que si usted ha leído la Biblia bien y ha destacado todos los puntos que en ella se tratan, usted se va a dar cuenta de que todo eso, todo lo que Dios ha escrito en la Biblia a través de sus profetas y de sus apóstoles, es para nuestro bien. Es para nuestro bien. Y reforzándolo con los textos de los escritos de Elena White, ustedes se darán cuenta cómo la formación del ser humano es tan importante para Dios, y que no seamos seres humanos corruptos. Les mando un abrazo y que tengan un excelente día donde quiera que estén, y nos vemos en el siguiente video.